contabilidad y el control en el ámbito público. Somos parte del grupo 39, los integrantes del grupo somos Luz Angélica Vargas Delgado, quien les está hablando, Karen Lizeth Torres Amudio, Natalia Vargas Gamba, Lady Brigitte Jiménez Sierra y Eliana Lucero Guerrero Daza. El Estado es la manera en cómo los ciudadanos han adoptado para organizarse en lo político, manteniendo la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos que se establecen, de manera que se lleve una sana convivencia en el entorno local. Las funciones del Estado son varias, las cuales se dividen en servir a la ciudadanía, permitir la participación de todos los ciudadanos, promover de manera consecutiva la prosperidad general de los ciudadanos, garantizar a los ciudadanos que se cumplan de manera efectiva los principios, deberes y derechos que estén plasmados en la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política es un documento considerado importante en el país, por lo que se encuentran plasmados en el mismo. Allí encontramos los principios sobre los cuales se debe regir el país. En este documento se regula la estructura del gobierno, los derechos y deberes de los ciudadanos y también las instituciones en el sistema político. Está explícito cómo ser, actuar y cómo no, de manera que podamos respetarnos entre ciudadanos. La contabilidad pública se enfoca en garantizar que una organización o entidad gubernamental tenga una contabilidad transparente y clara, que permita a los ciudadanos entender y evaluar el uso de los recursos públicos. Es crucial para llevar un buen manejo de las finanzas en el gobierno y lograr la confianza de los ciudadanos en el manejo de los fondos del sector público. La importancia que tiene la contabilidad pública en el Estado colombiano. La contabilidad pública es fundamental para el Estado colombiano por varias razones, ya que cumple un papel esencial en la gestión, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos. Proporciona los datos necesarios para monitorear el uso de los recursos y controlar los gastos, asegurando que los fondos se utilicen según lo planeado y permitiendo la detección temprana de desviaciones o malversaciones. Asegura el cumplimiento de las normativas y regulaciones contables establecidas como las normas internacionales de contabilidad del sector público y las directrices nacionales. Catálogo General de Cuentas. El Catálogo General de Cuentas de las entidades del gobierno es en el que se basan las entidades para realizar los registros y el reporte de información financiera ante la Contaduría General de la Nación. La estructura del Catálogo General de Cuentas está conformada por 4 niveles de clasificación. Un código contable debe estar conformado por 6 dígitos. Clase: un dígito del código contable. Grupo: 2 dígitos del código contable. Cuenta: 3 y 4 dígitos del código contable. Subcuenta: 5 y 6 dígitos del código contable. El catálogo de cuentas cuenta con 9 clases de cuentas de tipo de cuentas y tiene dos naturalezas, tanto débito como crédito. Los activos son los recursos controlados por la entidad como resultados de eventos pasados, los cuales esperan que dejen resultados económicos. Los activos se clasifican en activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son aquellos que esperan convertir en efectivo, vender en el transcurso del tiempo. Estos son efectivo y equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, inversiones a corto plazo, gastos pagados por anticipado. Los activos no corrientes son los que se convierten en efectivo, no se convierten en efectivo fácilmente. Entre estos son propiedad, planta y equipo, inversiones a largo plazo, activos intangibles, activos diferidos. Pasivos. En la contabilidad pública corresponden a las obligaciones ciertas o estimadas de la entidad contable pública derivadas de los hechos pasados, representan un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicio a beneficios económicos.
Los pasivos corrientes son aquellos que deben ser pagados dentro de un año fiscal. Los pasivos no corrientes son deudas que vencen en un plazo mayor a un año fiscal. Patrimonio. Representa el valor neto de los activos menos los pasivos de una entidad gubernamental. El patrimonio refleja los recursos que tienen las entidades públicas para cumplir con sus funciones y objetivos y pueden entenderse como el valor residual que queda después de que se han liquidado todas las obligaciones. Componentes del patrimonio en la contabilidad pública. Activo neto, fondos propios, reservas, ajustes por revalorización. Ingresos. Representan los recursos financieros que una entidad gubernamental obtiene a través de diversas fuentes para financiar sus actividades y servicios públicos. Estos ingresos son esenciales para el funcionamiento del gobierno, permiten la prestación de servicios, la ejecución de proyectos y el cumplimiento de sus obligaciones. Tipos de ingresos en la contabilidad pública. Están los ingresos tributarios, ingresos no tributarios, transferencias y subvenciones y los ingresos patrimoniales. Gastos. Un gasto es un egreso o una salida de dinero que tiene una empresa, por lo cual se convierte en una inversión, ya sea tangible o intangible. Una manera en la contabilidad de decir que hay un gasto, es decir, decrementos en el patrimonio neto de la empresa. Esto puede ser reconocimiento o aumentos de pasivos. Tipos de gastos. Gastos operacionales. Son aquellos gastos regulares, aunque no se implementan directamente en la producción de un bien o servicios, sí son fundamentales para garantizar el funcionamiento normal de la empresa. Entre los gastos operacionales están los salarios, los suministros de oficina, el arriendo y actividades para impulsar las ventas. En los gastos no operacionales son gastos eventuales, no hacen parte de la operación normal del negocio. Algunos casos suelen ser multas, demandas y el reemplazo de equipos. Clasificación de los gastos. Son gastos fijos, son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y no cambian a largo plazo. Gastos variables, estos varían de semana o meses. Gastos inesperados se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto. La diferencia entre un costo y un gasto son los gastos y los costos son confundidos, ya que ambos realizan o se caracterizan por tener dos cuentas que disminuyen la utilidad de una empresa, pero esto se ve reflejado en los estados de situación financiera. Normas internacionales de contabilidad para el sector público. Esto es un conjunto de normas que fueron emitidas por la Federación Internacional de Contadores. Se aplican en las ramas del poder público y se dan para la preparación de los informes financieros de este sector, los cuales son responsables de la entrega de servicios para beneficiar al público y suelen financiar sus actividades de manera directa o indirecta de los impuestos o las transferencias que provienen de otros niveles de gobierno. Los objetivos de estas normas son mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades del sector público, estableciendo principios y directrices claras para la presentación de los informes financieros. Se esfuerzan por garantizar que la información financiera presentada sea relevante, confiable, comparable y comprensible, ayudando a tomar decisiones informadas y evaluar la gestión financiera de las entidades del sector público. Promueven la equidad al asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y efectiva. El modelo estándar de control interno. Este es una estructura para el sistema de control interno de las entidades públicas que facilita el desarrollo y la implementación de control interno, dando una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del Estado, orientándolos hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los pilares de este modelo son el autocontrol, que es la capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, detectar errores y efectuar la corrección apropiada.
la autorregulación, que es la capacidad de una institución de aplicar de manera participativa al interior de las entidades los métodos propuestos por la normatividad. Y la autogestión, que es la capacidad de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva y eficiente la función administrativa asignada por la Constitución. Le agradezco su atención.